Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a esta reflexión del Evangelio. Hoy la palabra de Dios nos presenta dos escenas que parecen muy diferentes, pero que en realidad hablan del mismo tema: nuestra relación con Dios en medio de las crisis de la vida. Por un lado, el profeta Amós transmite un mensaje fuerte de conversión al pueblo de Israel. Dios llama a su pueblo a despertar, a volver a Él y a reconocer que se ha alejado de sus caminos. Por otro lado, en el Evangelio, encontramos a los discípulos atravesando una tormenta mientras Jesús duerme en la barca. Ambas lecturas nos hacen una pregunta muy importante: ¿qué hacemos cuando llegan las tormentas? ¿Confiamos en Dios o dejamos que el miedo se apodere de nuestro corazón? Pidamos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para descubrir lo que el Señor quiere decirnos hoy. Primera lectura: en Dios llama a su pueblo a despertar. El profeta Amós transmite unas palabras muy serias dirigidas al pueblo de Israel. Dios les recuerda algo muy importante. Ellos habían sido elegidos entre todas las naciones, habían recibido sus bendiciones y habían experimentado su protección. Sin embargo, precisamente porque habían recibido tanto, también tenían una mayor responsabilidad. El Señor dice: a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra, por eso los castigaré con mayor rigor, por todos sus crímenes. Estas palabras pueden parecer duras, pero revelan una verdad profunda. El amor de Dios no elimina la responsabilidad. Cuanto más conocemos al Señor, más estamos llamados a vivir de acuerdo con su voluntad. Amós utiliza varias preguntas que muestran que nada ocurre por casualidad. El león no ruge sin motivo, la trampa no se activa sin haber atrapado algo, la trompeta no suena sin provocar alarma. De la misma manera, cuando Dios habla a través de sus profetas, es porque desea despertar a su pueblo antes de que sea demasiado tarde. Israel había recibido muchas oportunidades para convertirse, había sido corregido, advertido y llamado repetidamente, pero su corazón permanecía endurecido. Por eso el Señor les dice finalmente: prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Estas palabras también resuenan hoy para nosotros. Muchas veces Dios nos habla a través de la palabra, de las circunstancias de la vida, de las personas que nos rodean, o incluso mediante las dificultades que atravesamos. Sin embargo, corremos el riesgo de acostumbrarnos a su voz y seguir viviendo como si Él no existiera. El profeta Amós nos invita a examinarnos. ¿Estamos caminando realmente con Dios? ¿Nuestras decisiones reflejan nuestra fe? ¿Escuchamos la voz del Señor o solamente acudimos a Él cuando aparecen los problemas? Dios no nos llama para condenarnos, sino para salvarnos. Cada advertencia divina es en realidad una invitación al regreso, una oportunidad para volver a su amor y a su misericordia. El Evangelio en la tormenta en el lago. El Evangelio nos presenta una escena que todos podemos comprender. Jesús sube a una barca con sus discípulos, y de repente se desata una fuerte tempestad. Las olas golpean la embarcación y los discípulos sienten que van a morir. Lo más sorprendente es que Jesús está dormido. Los discípulos se acercan llenos de angustia y gritan: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Cuántas veces nosotros también hemos pronunciado esa misma oración? Cuando llegan las enfermedades, los problemas económicos, las dificultades familiares, la soledad o las preocupaciones, sentimos que nuestra propia barca se hunde. Y en esos momentos puede parecernos que Dios guarda silencio o que permanece dormido frente a nuestras dificultades. Pero Jesús les responde primero con una pregunta: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? El problema principal no era la tormenta. El problema era el miedo que había entrado en el corazón de los discípulos. La presencia de Jesús en la barca no evitó la tormenta, pero garantizaba que la tormenta no tendría la última palabra. Muchas veces queremos que Dios elimine inmediatamente nuestros problemas, pero antes de cambiar las circunstancias, el Señor quiere fortalecer nuestra fe. Los discípulos habían visto milagros, habían escuchado las enseñanzas de Jesús y caminaban con Él todos los días. Sin embargo, ante el peligro, el miedo ocupó el lugar de la confianza, y esto también nos sucede a nosotros. Sabemos que Dios nos ama, sabemos que Él nos acompaña, pero cuando llegan las dificultades, fácilmente olvidamos su presencia. Después de preguntarles por qué tenían miedo, Jesús se pone de pie y da una orden al viento y al mar. En un instante, la tormenta desaparece y todo queda en calma. El Evangelio dice que sobrevino una gran serenidad. Entonces, los discípulos, llenos de asombro, se hacen una pregunta que es el centro de este pasaje: ¿quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? La respuesta es clara en Jesús. No es solamente un maestro o un profeta más. Él es el Señor de la creación, el Hijo de Dios, aquel que tiene autoridad incluso sobre las fuerzas de la naturaleza
y sobre las tormentas de la vida. El Papa León XIV nos recuerda que esta escena es también un reflejo de nuestra propia existencia. Todos atravesamos momentos de tempestad. Hay días en que las olas parecen demasiado grandes y sentimos que nuestra barca se hunde. Hay situaciones que nos llenan de incertidumbre, de miedo y de preguntas sin respuesta. Pero el Santo Padre nos invita a descubrir algo maravilloso. Cristo sigue estando en nuestra barca. Él no nos abandona. Su presencia cambia completamente la situación, aunque las circunstancias todavía no hayan cambiado. A veces pensamos que la fe consiste en no tener problemas, sin embargo el Evangelio nos enseña algo diferente. La fe no elimina las tormentas, pero nos permite atravesarlas con la certeza de que no estamos solos. La gran pregunta es, ¿qué hacemos cuando aparece la tormenta? ¿Nos dejamos dominar por el miedo o acudimos al Señor con confianza? Los discípulos hicieron algo muy importante. Fueron a despertar a Jesús. Aunque estaban asustados, al menos supieron a quién acudir. Y esa también debe ser nuestra actitud. Cuando las fuerzas se terminan, cuando no encontramos soluciones, cuando sentimos que el futuro nos preocupa, debemos acercarnos al Señor y decirle desde el corazón, Señor, sálvame. Quizá hoy tu tormenta sea una enfermedad, un problema económico, una situación familiar difícil o una preocupación que llevas en silencio. Tal vez te preguntas por qué Dios parece guardar silencio o por qué no actúa de la manera que esperas. El Evangelio de hoy te recuerda que Jesús no ha abandonado tu barca. Él está contigo incluso cuando parece dormir. Él conoce cada una de tus lágrimas, cada una de tus luchas y cada uno de tus miedos. Y cuando llegue el momento oportuno, se levantará y traerá la calma que tanto necesitas. Por eso el Señor también nos hace una pregunta hoy. ¿Por qué tienes miedo? No es un reproche. Es una invitación a confiar. Es una llamada a recordar que Dios es más grande que cualquier tormenta y que ninguna dificultad puede vencer a quien permanece unido a Él. A la primera lectura nos decía, prepárate a comparecer ante tu Dios. Y el Evangelio nos muestra cómo debemos prepararnos, aprendiendo a confiar, aprendiendo a vivir con fe y aprendiendo a poner nuestra vida en las manos del Señor. Porque al final, la verdadera paz no consiste en vivir sin problemas, sino en saber que Cristo está con nosotros en medio de ellos. Oremos juntos. Señor Jesús, muchas veces el miedo invade nuestro corazón y sentimos que nuestra barca se hunde. Perdónanos por las ocasiones en que dudamos de tu amor y de tu presencia. Aumenta nuestra fe y enséñanos a confiar en ti incluso en medio de las tormentas. Danos la certeza de que nunca nos abandonas y que tu poder es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. Calma nuestros miedos, fortalece nuestra esperanza y ayúdanos a caminar siempre de tu mano. Amén. Y ahora te invito a escribir en los comentarios. Señor, confío en ti en medio de mis tormentas. Que el Señor calme las tempestades de tu vida, fortalezca tu fe y llene tu corazón de su paz. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana, si Dios quiere.